Muy buenos días, sean bienvenidos en este día domingo y damos gracias a Dios por la oportunidad de su palabra, recibirla de nueva cuenta. Y no solamente hoy, sino todos los días tenemos la oportunidad de poder ir a escudriñar su palabra y tendremos la dirección y la sabiduría de lo alto en nuestras vidas para estos tiempos y siempre. Hoy vamos a ver la parábola La semilla que crece para continuar con nuestra serie de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Y si quieres anotar, esto lo vamos a ver en el libro de Marcos, capítulo 4, verso 26 al 29. La parábola es la semilla que crece. Antes de entrar a leer nuestros versos del texto, quiero tocar la definición de la palabra crecer. Tengo aquí la palabra crecer, viene del latín crescere y significa aumento de tamaño por medio de un desarrollo orgánico, armónico, unido, viviente y natural. Recuerda que estamos hablando, o el Señor hacía uso de las parábolas para mostrar una verdad espiritual o una enseñanza moral, ¿verdad? Y que nos está dando a entender a través de esa definición, vamos ahorita que entremos a la parábola, que no puede haber un crecimiento si no hay armonía, no hay unión, y el crecimiento debe ser natural, nunca se va a forzar. Entonces, si nosotros estamos conectados con el Señor, tenlo por seguro que nuestro crecimiento espiritual se va a dar de una manera armónica, porque la unión nos va a hacer que haya vida de una manera natural en nuestras vidas y producirá un crecimiento. También tengo crecer del verbo griego auxano y significa crecer o aumentar del crecimiento o aquello que vive natural o espiritualmente. Y para esto te voy a pedir que me acompañes en el libro de Primera de Corintios capítulo 3, versos 6 y 7, nos dice de esta manera, y te vas a dar cuenta que siempre ha habido esa lucha para saber quién es el primero, quién es el que Dios ha puesto en nuestras vidas, pero aquí la palabra a través del apóstol Pablo se afirma. Dijimos Primera de Corintios capítulo 3, versos 6 y 7, y dice así, Pablo hablando o dirigiendo la charla, porque había una disputa de saber quién era mayor, si era Pablo o era Apolos o era Pedro, y Pablo responde en el verso 6 diciendo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Habrá o ha habido durante este lapso de tu vida que alguien te haya compartido de la palabra, pero ese solamente fue y tuvo la oportunidad de sembrar la semilla, vino otro y ha estado regando la semilla, pero el crecimiento lo va a dar nuestro Señor. ¿Cómo se va a dar este crecimiento? Pues en la medida de mi comunión, de mi relación, de mi obediencia, para que cuando yo escuche, inmediatamente vaya y ponga en práctica lo que Dios me ha dicho que haga, o deje de hacer lo que no le gusta a Él que haga. Recuerda que es una parábola, es una enseñanza corta que nos enseña o nos muestra un valor moral y también nos afirma una verdad espiritual. Y cada una de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo nos enseñan doctrina. ¿Y qué es la doctrina? No es más que la ley moral de Dios, como a Él le gusta que se hagan las cosas, sus pensamientos más profundos. Ahora vamos a entrar en materia y antes de entrar lo puedes anotar esta frase, Dios da semillas. Dios siempre nos va a dar semillas. ¿Por qué? Porque Él espera que nosotros cuidemos esta semilla y que veamos ese proceso para que valoremos el crecimiento a través de ese esfuerzo que se va a dar. Dice el verso 26, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después
grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, quiero darte las gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de ser instruidos a través de tu palabra. Señor, hoy oramos para que seas tú quien derribes toda fortaleza en nuestra mente y en nuestro corazón que han detenido nuestro crecimiento espiritual. Tú, a través de esta parábola, quieres enseñarnos que hay cosas que para el ojo y para el entendimiento del ser humano no están a la vista y son ocultas, o de esta manera tú produces ese crecimiento en el interior de hombres y mujeres para transformarnos a imagen y semejanza de tu Hijo. Y esto es lo que tú estás esperando en nosotros, que haya un cambio radical en nuestras vidas para amar lo que tú amas y aborrecer lo que tú aborreces. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, ya dijimos que es una parábola, es una historia corta diseñada para enseñarnos un valor moral o una verdad espiritual. En esta parábola, de la cual solamente Marcos relata esta, y en la cual Jesús enseña cómo el reino de Dios crece en forma secreta e invisible al ojo humano. ¿Sí? ¿Cómo crece la semilla? De una manera invisible, algo que tú no lo ves, ¿verdad? Incluso si tú lees desde el inicio del capítulo 4, te vas a dar cuenta que el Señor empieza con la parábola del sembrador y luego habla de que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado y llega a la parábola de la semilla que crece. No hay nada casual en este capítulo. Y recuerda que eran multitudes las que estaban escuchando todo esto, pero de momento Él se dirigía no solamente a todos, sino también a sus discípulos, aquellos 12, para que ellos pudieran poner en práctica todos estos principios que iban a transformar su vida, ya que ellos iban a ser instrumento, como hoy tú y yo, de llevar a otros al conocimiento de la verdad y edificar la vida de otros a través de la bendición que hemos recibido. También algunos han llegado a llamarla, a esta parábola, la del segador, pues el crecimiento lleva a la fructificación y la cosecha final cuando Cristo regrese. ¿Cuál es el propósito de que se haya sembrado la semilla del Evangelio en tu vida o en tu corazón? Es que haya un crecimiento, que crezca y que haya un fruto, porque todo esto nos llevará a prepararnos para este gran día de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda también que el divino agricultor nunca corta su grano hasta que está maduro. El Señor mismo dice que la obra que Él inicia la va a concluir. No es como los hombres. Hombres y mujeres podemos dejar cualquier proyecto, cualquier obra a la mitad, pero nuestro Señor no es así, ya que Él no es hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse, y lo que ha dicho que hará en tu vida y en mi vida, se cumplirá, porque Él lo dijo, y así será. El divino agricultor, dijimos, nunca corta su grano hasta que está maduro. En Juan capítulo 4, verso 35 nos dice, recuerda que en ese capítulo de Juan 4 el Señor tiene el encuentro con la mujer samaritana. La mujer samaritana se acerca a Él, es confrontada con su vida, el Señor le muestra lo que ella estaba viviendo, ella queda sorprendida y en ese momento ella declara que nadie le había dicho todo lo que ella había vivido como lo había hecho Jesús nuestro Señor, y ella dice, a mí se me hace que eres profeta. Y en ese diálogo ella le dice, espérame, voy a mi pueblo, y se dirige a Samaria y trae un grupo de hombres para que escuchen lo que él le había dicho a ella. Y en este momento, cuando los hombres escuchan, ellos dicen, ahora ya no creemos por el dicho de ella, sino ahora creemos por lo que tú nos has dicho, y le piden que se quede el Señor Jesús con ellos para que les siguiera enseñando. En eso llegan sus discípulos que no se hallaban con ellos, con él y con los samaritanos, y en el verso 35 les dice a ellos, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega.
Te quiero decir que este tiempo de pandemia, de este virus que ha azotado a nuestras sociedades, es un tiempo para cosechar. Es un tiempo para que tú y yo levantemos nuestra vista al cielo y pidamos a Dios dirección, porque hay muchos corazones listos para recibir la semilla y otros más para ser cosechados para nuestro reino. Pero ¿qué tiene que pasar? Esto va a suceder solamente a través de nuestra comunión y relación con Dios, para que veamos y que Él nos dirija, nuestro Señor, a los lugares o las personas que Él ha preparado para ser salvos, porque Él ya preparó una persona hoy a quien tú le tienes que compartir y cosechar o sembrar la semilla del Evangelio. Aquí cabría hacernos una pregunta: ¿en todos se ve el mismo crecimiento y fruto? Hablando de los hijos del reino, en aquellos que se ha sembrado la semilla o en personas que tú conoces que ya se les ha compartido el Evangelio. Te quiero decir que el corazón del hombre por sí solo nunca se volverá a Dios, ni se arrepentirá. Es importante predicarles la palabra del Evangelio, es importante llevarles la verdad. Por eso el apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, verso 16, él habla del poder de Dios a través del Evangelio, que va a ser la salvación para todo aquel que cree. Entonces, la palabra de Dios no deja de ser viva y eficaz hoy, y más cortante que toda espada de dos filos, y que estará penetrando hasta lo más profundo del corazón de hombres y mujeres que le escuchen, y serán confrontados, serán redarguidos de pecado, justicia y de juicio, para que en ese momento doblen su rodilla y levanten sus manos y su vista al cielo, diciendo: Señor, perdóname. Necesito tu palabra en mi corazón, necesito esa semilla en mi corazón para que crezca y de esta manera sea transformado a través de ese crecimiento y empiece a dar fruto, en el cual otros muchos más puedan recibir esta misma semilla que he recibido. Repito, el corazón del hombre por sí solo nunca se volverá a Dios ni se arrepentirá. Romanos capítulo 3, verso 10 al 12 nos dice, como está escrito: no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Cuántos hombres y mujeres hoy en día hagan lo bueno? Dice la Escritura, no hay ni siquiera uno. Tú podrás decir: yo, ni tú ni yo. No hay ni uno, porque el único bueno es nuestro Dios. También el hombre es incapaz de producir vida espiritual. ¿Sabías esto? Dijo Jesús en Juan capítulo 15, verso 3, que separados de Él nada podremos hacer. Hoy en día hay muchos hombres y mujeres que se hacen llamar cristianos, pero no mantienen una comunión, una relación con el Señor a través de la lectura de la palabra y a través de la oración, y dan gloria y honra a su nombre a través de la alabanza y la adoración en todo lo que tienen y todo lo que hacen, o todo lo que han logrado. Y Él dijo: separados de mí nada podréis hacer. Yo te lo quiero decir hoy a ti: separado de Él nada podrás hacer. Separado yo de Él nada podré hacer. Podré hablar de Él, podré predicar su palabra, pero no va a producir el fruto que Él está esperando si yo estoy separado de Él. Porque la palabra de Dios por sí sola tiene poder, y el Señor respalda su palabra. Él respalda lo que está escrito en este libro llamado la Biblia. Repito, también el hombre es incapaz de producir vida espiritual. Juan capítulo 1, verso 1 al 4 nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién fue el que hizo todo lo que tú y yo conocemos? Los cielos, la tierra, los árboles, las plantas, los insectos, los animales del campo, los peces, las bestias, a los seres humanos, hasta el día de hoy, nuestro Señor. Él hizo todo a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, que, como dice el verso 4, en Jesús estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesús es la vida. Y la semilla del Evangelio no va a poder crecer y no va a rendir fruto si no está Jesús en tu corazón todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida.
No creas la mentira del diablo que apartado de él, teniendo tu grupo, teniendo tu tiempo sin reunirte con otros hombres y mujeres que aman y obedecen y honran a Dios, tu vida va a dar fruto. Esto no es posible. Esto no es posible. Continuamos. Dice, no en todo se ve el fruto de la misma manera. La pregunta era, ¿en todos se ve el mismo crecimiento y fruto? No en todos se ve el fruto de la misma manera y no todos los creyentes tienen el mismo desarrollo al mismo tiempo, pero si son hijos de Dios, deben de crecer. Si tú te haces llamar hijo de Dios, tú tienes que tener un crecimiento natural. ¿Qué leímos en la definición de crecer? Dice, es el aumento de tamaño por medio de un desarrollo orgánico, armónico, unido, viviente y natural. Pero si tú no estás viviendo en orden delante de Dios, no hay crecimiento. Analízate si ha habido crecimiento en tu vida. Tú tienes que estar rindiendo fruto. Y dice la Escritura, lo vamos a ver un momento más, fruto hasta el 100%. Porque para eso fuimos llamados. La palabra del Evangelio, sembrada en los corazones de hombres y mujeres del reino, dará fruto sin que sepamos cómo y cuándo se desarrolla. Cuando la tierra de tu corazón está preparada, cuando la tierra de tu corazón no ha guardado resentimiento, rencor u odio, tenlo por seguro que esa semilla del Evangelio va a rendir fruto. Tu corazón será más sensible. Tus oídos buscarán alabar a Dios, buscarán escuchar alabanzas y adoraciones a Dios, buscarán escuchar la palabra de Dios, como lo dice Romanos capítulo 10, 17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No podemos fortalecer nuestra fe ni podemos crecer interiormente si no estamos continuamente escuchando y declarando la palabra de Dios, porque ella es la que dará vida y dirección a nosotros. Repito, la palabra del Evangelio sembrada en nuestros corazones dará fruto sin que sepamos cómo y cuándo se desarrolla. Una pregunta más: ¿quién debe sembrar la semilla? Hay un privilegio que Dios ha dado a los hombres y que los ángeles anhelan. Dice, nosotros los hijos del reino. Primera de Corintios capítulo 3 versos 6 y 7. Ya lo leímos y lo leeremos de nueva cuenta. Dice Pablo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Hombres y mujeres tenemos un gran privilegio en cada generación, y es ir y llevar las buenas nuevas, pero será respaldado por nuestro testimonio, será respaldado por nuestro crecimiento, será respaldado por ese tiempo de comunión y relación con nuestro Dios, porque si no, de otra manera será una semilla que cuando se siembra o antes de que se siembre ya está muerta. Tú y yo tenemos la responsabilidad de que cada semilla que sea sembrada no solamente vayamos y la depositemos en el corazón de hombres y mujeres, sino ahora nos ocupemos a darle seguimiento, regándola a través de la palabra de Dios y a través de tener una relación con el Señor en la oración, enseñándoles a aquellos, como lo dijo el Señor en Mateo capítulo 28, verso 20 de la gran comisión, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura y enseñándoles todo lo que Él nos ha enseñado para que lo guardemos hasta que Él regrese. Entonces, ¿quién debe sembrar la semilla? Nosotros, los hijos del reino. También hay una gran promesa si lo hacemos en Isaías capítulo 55, verso 10 y 11. Dice de esta manera: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. ¿Sabes por qué no hemos visto más fruto de la palabra de Dios en el corazón de hombres y mujeres? Porque posiblemente tú y también yo hemos dejado de predicar la palabra. Hemos dejado de declararla o soltarla o compartirla a otros muchos más. Nuestra tarea es
compartirla, porque ella misma tiene poder y no va a regresar vacía, sino cumplirá los propósitos de nuestro Dios, porque Él mismo lo dice, y dará fruto, y dará semilla. ¿Cómo es que sembraremos sobre otras personas? Pues del mismo fruto que nosotros demos estará produciéndose la semilla, para que ahora en el corazón de hombres y mujeres esta palabra no regrese vacía. Entonces la promesa ahí está. Solamente tú y yo, ¿qué tenemos que hacer? Repito el verso 11: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la que lo envíe. Cuando tú y yo la compartimos, la palabra de Dios, no pienses que es algo que tú hayas sentido, es el Espíritu de Dios que nos está guiando. Y la prueba está que mucha gente dice: eso no lo había escuchado, eso lo necesitaba. En cuanto nosotros soltamos la palabra empieza a producir vida en la gente. Entonces, no temas, habla de lo que Dios ha hecho en tu vida, compártelo y vas a ver el fruto que estaremos viendo en este tiempo y del cual nuestro Dios está esperando. También vemos que la tierra produce grano. ¿Por qué? Habría otra pregunta: ¿por qué la tierra no produce grano por sí misma? Al hombre le ha sido dado el privilegio de sembrarlo y esparcirlo, si no, no habrá cosecha de trigo. Esta es la figura terrenal, pero está hablando de lo espiritual. ¿Por qué muchos hoy en día todavía no han sido alcanzados y no han reconocido a Jesús como único y suficiente Salvador para su vida? Porque necesitamos salir a sembrar y a esparcir la semilla. Ahí en el lugar donde tú vives, en el lugar donde tú laboras, en el lugar donde tú estudias, en tu ciudad, en tu colonia, hay mucha gente que requiere que la palabra de Dios sea sembrada en sus corazones y se pueda esparcir. Pero esto no va a ser posible si tú y yo seguimos callados, si tú y yo seguimos queriendo vivir en nuestra comodidad, si tú y yo no queremos cumplir la gran comisión. Es el tiempo para que tú y yo hablemos. Es el tiempo para que muchos más puedan escuchar el mensaje de salvación. Es el tiempo para que en Aguascalientes y en toda nuestra República Mexicana, hombres y mujeres vivan en libertad, porque el deseo de nuestro Dios es que México sea libre de toda idolatría, sea libre de todo homicidio, de todo suicidio, de todo secuestro, de toda violación, de todo delito, de toda adicción, de toda idolatría. Ese es el anhelo mayor de nuestro Dios y está esperando este tiempo para que su pueblo se levante y alabe y honre el nombre de nuestro Dios. Muy bien. La parábola del sembrador habla del proceso de la semilla cuando crece. Si tú quieres leerla en Marcos capítulo 4, del verso 1 al 20. Yo solamente quiero concluir con el verso 20 de Marcos 4, donde dice: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, hablando de la palabra del Señor, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Qué es lo que está esperando el Señor a través de esta parábola de la semilla que crece? Está esperando que tú y yo demos fruto en ese proceso de crecimiento, primeramente al 30, después al 60 y al 100 por uno. Pero aquí hay una clave importante, porque la semilla es la palabra de Dios. Así lo dice la parábola del sembrador. No solamente tengo que escucharla, sino recibirla, abrazarla, atesorarla, amarla, para que de esta manera, una vez que ha llegado a mi corazón, yo no la suelte. Tiene que estar en mi corazón, tiene que estar en tu corazón para que empiece a producir ese fruto de al 30, al 60 y al 100 por uno. Cuando yo veo conclusión de la parábola del sembrador de Marcos 4, en el verso 20, me viene a la mente lo que sucedió con Marcos, el evangelista.
Marcos, nos dice el libro de Hechos, si quieres anotar la cita, en Hechos capítulo 15, verso 36 al 41, era sobrino de Bernabé, uno de los primeros misioneros junto con Pablo que salieron al Asia a compartir la palabra a los gentiles. Habían ido en ese viaje misionero con mucho éxito a los lugares a donde fueron, habían recibido la palabra del Señor, habían sembrado la semilla y estaba empezando a dar fruto. Regresaron a reportarse a Antioquía y estando allí en Antioquía, después de un tiempo decide volver a ver qué había sucedido en los lugares donde habían compartido la palabra. Y hablando el apóstol Pablo con Bernabé, que era el equipo que había ido junto con Marcos, entran en una discusión porque Marcos había apartado en ese primer viaje misionero de ellos y no estaba de acuerdo Pablo en llevar a quien en ese momento solamente había recibido la palabra, pero no había permitido que se atesorara en su corazón y no había dado fruto. Y una gran molestia que dice que se dividieron. Entonces Bernabé molesto dice que se llevó a su sobrino Marcos para continuar predicando donde Bernabé había decidido hacerlo. Pero Pablo dice que tomó a Silas a regresar a los lugares donde habían compartido en ese primer viaje misionero para reafirmar a todos los creyentes. Y pensaríamos que Marcos ya no tuvo oportunidad de dar fruto, de crecer o de ser transformado. Pero igualmente en el libro de 2 de Timoteo capítulo 4 verso 11, quiero que vayamos ahí para que lo leamos. Y es sorprendente cómo después de un periodo de tiempo Pablo hace esta afirmación de la persona de Marcos, cuando en el libro de los Hechos capítulo 15 verso 36 al 41 había desistido de que Marcos continuara con ellos en el segundo viaje misionero. Pero aquí en 2 de Timoteo capítulo 4 verso 11 dice Pablo a Timoteo: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Por eso creo en lo personal que cuando Marcos escribió el Evangelio de Marcos y da lectura o da tiempo para anotar esta parábola de la semilla que crece, él estaba hablando de algo personal. Él estaba hablando de que cuando él se permitió atesorar, amar la palabra de Dios, empezó a haber un crecimiento en su vida al 30, al 60, al 100 por uno. Debió de haber llegado él, porque por eso Pablo en Timoteo capítulo 4, 2 de Timoteo capítulo 4 verso 11, afirma diciéndole a Timoteo: toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Se había convertido en una persona útil para la extensión del reino de Dios. Y esto es lo que quiere Dios en ti y en mí, que nos convirtamos en personas útiles para el reino, para que el reino de Dios se siga expandiendo y extendiendo en lugares donde nosotros nos hallamos, a través de nuestro testimonio, a través de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y como toda parábola de nuestro Señor Jesucristo, por sí sola da la conclusión. ¿Cuál es la conclusión? La vemos en el verso 29 de capítulo 4 de Marcos: y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Dios está esperando en ti que haya madurez. Y la conclusión o la pregunta última sería: nuestra meta debe ser crecer como cristiano. Cuando decimos crecer como cristiano, estamos refiriendo al crecimiento espiritual, que es el proceso de volverse más y más como Jesucristo. ¿Te estás pareciendo cada día más a Jesucristo o te estás apartando más de Jesucristo? Recuerda que cuando confiemos en Dios, Él nos transformará para bien cada día. Fíjate bien en esta última frase: cuando confiemos en Dios, Él nos transformará para bien cada día. Esto quiere decir que necesitamos fortalecer nuestra fe y confiar más en Él para que empecemos a ser transformados para bien cada día durante los años que nos restan en esta tierra. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte las gracias porque sabemos que tú has hablado en nuestro corazón
y que tú estás esperando en nosotros no solamente un crecimiento, sino también que seamos transformados para empezar a dar fruto y que ese fruto lleve más semilla para que otros más también sean edificados como tú lo estás haciendo en nuestra vida a través de tu Santo Espíritu. Recibe tú la gloria, la honra y la alabanza hoy y siempre a través de las transformaciones y de los frutos del crecimiento que tendrán todos los que escuchemos esta parábola y todos aquellos que también tomemos tiempo para seguir aprendiendo a través de tu palabra, que sigue siendo viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos en este tiempo y también lo será mañana. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.